Muy bien, muy buenos días, estimados estudiantes. Una nueva semana después de haber tenido una semana de descanso, de vacaciones. Retomemos entonces con bastante esfuerzo y con bastante ánimo esta segunda etapa de estudios. Bien, el día de hoy, ¿qué nos convoca? El día de hoy vamos a reflexionar sobre un proceso importantísimo, que es la reflexión, ¿no es cierto?, a partir de un texto que ustedes van a leer en esta sesión de clases. Pero vamos a ver qué es reflexión, ¿no? El título es el proceso de reflexión sobre el contenido de un texto. ¿Por qué? Porque fácilmente a veces nosotros decimos, profesor, ya leí, profesor, esto, y nos quedamos, pero no vamos después a una reflexión. ¿Qué quiere decir el prefijo re? El prefijo re quiere decir volver a. Y entonces, cuando hablamos de reflexión, nos estamos refiriendo a ¿qué? A todo un proceso, ¿no es cierto?, en el contenido de un texto, donde cuando yo leo esa información, ¿no es cierto?, ya va a adquirir, ¿no? Va a adquirir otra dimensión, ¿no? Cuando tú leas, por ejemplo, el cuento de Caperucita Roja o un ensayo, ¿por qué? Porque tú no te vas a ir al texto como si fuera un papel blanco, porque tú ya tienes saberes previos, tú ya tienes una base. Entonces, se habla de una reflexión y de un pensamiento crítico. Entonces, ¿qué es un pensamiento crítico? Es, ante todo, cuando tú te acercas a un texto, dejar ¿qué cosa? Dejar tus subjetividades, dejar el egocentrismo, para luego, ¿no es cierto?, partir y dar una mirada más objetiva, ¿no es cierto?, del texto. ¿Ya? Eso quiere decir reflexión y pensamiento crítico. ¿Para qué? ¿Para qué? Para luego, ¿no es cierto?, dar una opinión, ¿no es cierto? Una opinión basada en ¿qué? ¿No es cierto? En el criterio, ¿no? ¿Qué criterio? Por ejemplo, tenemos, ¿no es cierto?, aquí, por ejemplo, tenemos abandonar nuestros egoísmos, y además dice, todo lector se acerca al texto con una hoja ya escrita. Y en los procesos de reflexión buscamos, sobre todo, criterios de verdad. Y cuando yo hablo de criterios de verdad, me refiero a un orden lógico, ¿no es cierto? Un orden lógico, que haya lógica, ¿no es cierto?, en la lectura. ¿Qué más? Entonces, sabiendo qué es el pensamiento crítico, por tanto, joven, es ¿qué cosa? Abandonar, ¿no es cierto?, tus egoísmos, tus subjetividades, y buscar criterios de verdades lógicas. ¿Qué más? Vamos a ver. Segundo, reflexión y metacognición. Una vez que ya has asumido, ¿no es cierto?, el pensamiento crítico, ¿qué vas a hacer? Vas a ponerte metas, ¿no es cierto? Vas a ponerte, ¿qué cosa? Vas a ponerte metas, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver, dice, en la reflexión, dice, los textos son como campos de batalla, ¿no es cierto? Y este último propósito es la adquisición de un conocimiento significativo. Significativo. Aquí nosotros adquirimos un conocimiento significativo. ¿Ya, jóvenes? Y luego vamos a pasar, ¿qué cosa? A acciones concretas. Una vez que he tenido el pensamiento crítico, la metacognición, ¿no es cierto?, es ponerse metas después de la lectura. Yo voy a poner acciones concretas. ¿Para qué me va a servir la lectura? ¿Por qué? Una vez que yo tengo la información, yo lo voy a usar, ¿no es cierto?, de repente, como se dice, para mi ventaja o desventaja, qué sé yo. Entonces, en esta sesión lo que se te va a pedir es, ¿qué cosa? Reflexionar sobre la base de un texto. ¿Sobre qué vas a reflexionar? Sobre una lectura, sobre, por ejemplo, la diversidad cultural, ¿no? Tú y yo sabemos que el Perú es un cúmulo de culturas, ¿no es cierto?, de lenguas. Y nadie, ¿no es cierto?, debe ser discriminado ni por su lengua, ni por su credo, ¿no es cierto?, ni por su opción sexual, ni por su también creencias o cuestiones políticas.
Entonces, yo te voy a plantear texto y en esta sesión lo que yo quiero y te voy a evaluar es qué cosa. Tu opinión. Vas a leer, vas a comentar y ¿cuál es el propósito de esta sesión? Tu reflexión, ¿no? Tu reflexión. ¿Qué te quiere decir el texto que hemos leído? Para ti, ¿no es cierto? ¿Es bueno discriminar? ¿No es bueno discriminar? ¿Te has sentido alguna vez discriminado, discriminada? Pues todo eso tiene que ver, por ejemplo, seguramente van a reflexionar también en el curso de ¿qué? De PCC, de sociales, etcétera, ¿verdad? Entonces, jóvenes estudiantes, ¿no es cierto? Yo les invito a que a partir de ahora hagan una lectura, ¿no es cierto?, que vaya más allá, ¿no es cierto?, de simples formalismos, ¿no es cierto?, donde haya un verdadero pensamiento crítico, donde busques la verdad, donde haya un orden lógico. ¿Ya? Eso es el verdadero lector. Ánimo, yo te animo, ¿no es cierto? Vamos a trabajar con el programa de Aprendo en Casa y con los textos que yo te voy a enviar. Muy buenos días y hasta pronto.